Todo creador tuvo un inicio. Acompáñanos a descubrir los comienzos de escritores, fotógrafos, ilustradores, publicistas, animadores, diseñadores, músicos y otros locos. Bienvenidos al mejor podcast de inspiración creativa. Arrancamos desde el inicio. En el episodio de hoy tendremos a Ana María Olabuenaga, quien fue fundadora de Olabuenaga Chemistry, una gran agencia que la llevó a ser considerada la publicista más reconocida del país. Fue también la primera mujer en sumarse al Salón de la Fama de la Publicidad Iberoamericana. Bienvenida desde el inicio a la maravillosa Ana María Olabuenaga. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Mejía y arrancamos nuevamente desde el inicio del podcast, un programa semanal que busca servir de inspiración a las nuevas generaciones de creativos. En esta ocasión tenemos un episodio muy especial con una genial mujer que ha sido considerada la publicista más reconocida del país, la primera mujer en sumarse al Salón de la Fama de la Publicidad Iberoamericana, una de las 35 mujeres más importantes en los negocios en México, así como una de las 300 líderes del país, según la revista Líderes Mexicanos. Bienvenida desde el inicio a la maravillosa Ana María Olabuenaga. Muchas gracias que aceptaste estar por acá en el programa. La verdad es que, como bien te lo escribía por ahí, la vez que te contacté por teléfono, personalmente, Olabuenaga siempre fue para mí una inspiración y yo fundé a Bunch of Monkeys en 2005 y por ahí he seguido tu carrera como muy desde que estabas en Terán, más o menos, si bien recuerdo, y me parecía que al menos yo viniendo de una agencia de red y más en ese lugar, ahora platicaremos a fondo de toda esa parte. Yo no me hallaba como en un lugar así. Entonces, cuando vi lo que habías formado con Olabuenaga Chemistry en sus inicios, me encantó, me fascinó. Y dije, güey, yo quiero algún día salirme de este rollo y andar en el indie. Y me pareció como una cosa bien padre que eventualmente me motivó a hacer lo que hice. Arranco la charla contándote de dónde surgió el proyecto. Se remonta a mis épocas universitarias, donde un chavito de la UAM Azcapotzalco, ahí hace 100 millones de años, de repente, estando yo en una butaca y llegaba que el director o el diseñador laureado, o que tú me digas, ahí de repente, tenía yo una pregunta que era, ¿cómo demonios le hago yo a un chavito universitario de Azcapotzalco para pasar a donde estás tú, ¿no? Y esa pregunta me parece que prevalece hasta ahora con los chicos universitarios, es decir, no conozco casi a ningún chico universitario que sepa exactamente qué quiere y cómo va a ocurrir su vida. Y de repente me he dado la tarea de entrevistar a montones de amigos míos y gente que he conocido en mi viaje en la creatividad, diseñadores, escritores, cineastas, fotógrafos, para que le cuenten a los chicos cómo fue su inicio, ¿no? Y sirva de inspiración para estas nuevas generaciones de creadores. Entonces, arranco con la primera pregunta, que es esa, ¿no? ¿Dónde empezó Ana María Olabuenaga? Arranca donde tú quieras, la primaria, la secundaria, ¿dónde arrancó la carrera creativa de Ana María Olabuenaga? Bueno, de entrada, gracias por la invitación, Israel. Es un placer estar contigo, es un placer, además de escuchar lo que dices, de lo que haces, por qué lo haces, de dónde vienes, te conozco también, conozco tu trayectoria, entonces te agradezco mucho la invitación, es un placer, un honor para mí estar aquí. Onda. Y pues ¿de dónde empieza? Pues uno trata de explicarse sus orígenes, no tiene otro más remedio que remontarse pues a la vida familiar, a los padres, etcétera. Entonces te cuento, yo soy hija de refugiados españoles, refugiados de una guerra, de la Guerra Civil Española, claro. En donde creo que eso me marca fundamentalmente, y me marca porque vinieron con una mano delante y otra atrás. No eran los españoles intelectuales, que hubo toda esa sección de españoles que llegaron a México, los míos no. Mi abuelo era pastor de ovejas, en fin, mi abuela era sirvienta. Entonces, para que tengas una idea, que llegaron a México huyendo de una guerra, tratando de salvar la vida. Y pertenezco, y eso creo que es fundamental hasta el día de hoy, y creo que me marca. Pertenezco a una clase media que se va abriendo camino pues con todo el esfuerzo de su trabajo, muy en la idea de los españoles que llegaron a hacer trabajo, tal, y que, bueno, de hecho mi abuelo había
panadería, fue panadero, ¿no? Órale, qué Pero chido. Mi abuelo también era panadero. no me digas, El no papá me de mi digas. mamá. Te lo No juro, me te lo juro. digas, sí, claro, fantástico. Fíjate que te hago aquí una breve nota que me encantaba, que el hermano de mi abuelo, esto te va a gustar teniendo familiares panaderos, que el hermano de mi abuelo, fíjate qué poesía tienen los españoles, pertenecía al Sindicato de Artes Blancas. Yo le decía, pero tío, ¿qué significa el Sindicato de Artes Blancas? Y me decía, hombre, panadero y repostero, artes blancas, ¿no? Qué Se me hace chido. genial, ¿no? Está genial. Entonces, para mí es fundamental este asunto porque pues llegan sin patria, llegan sin casa, llegan sin nada y es el desarrollo de una clase media, de tratar de construir una vida. Y es importante para mí porque sin tener nada, lo más importante que le puede dar la clase media a un hijo es educación. Claro. Entonces, eso es el gran legado, ¿no? O la gran herencia que le pueden dejar los padres a sus hijos en la clase media. Entonces, bueno, fíjate, lo vas a notar, va un insight interesante. Esto de que tengamos atrás libros o discos o películas demuestra que te estoy exhibiendo mi gran logro de haber tenido educación. Spooky también te lo hizo. Spooky también, ¿no? O sea, y eso demuestra que pertenecemos a la, como puedes ver, a la clase media, en donde exhibimos nuestros logros académicos, intelectuales. Entonces, bueno, ahí están. Yo los tengo acá enfrente. Claro, pero ves, o sea, en otros momentos, a lo mejor en otras realidades, en otras circunstancias sociales, esto no sería lo típico. Entonces, bueno, te lo comento porque cuando he visto varios de tus programas. Es buen insight, de hecho. Sí, es muy lindo, además, es muy lindo porque los ponemos en la sala, ¿no? Ponemos los libros en la sala, en la mesa de centro, ¿no? Etcétera. Pero bueno, entonces te digo, para mí es muy importante esa realidad, es muy importante venir de la clase media y entender como la educación como parte fundamental. Entonces, ahí empieza, digamos, para mí, te digo, eso marca mi vida y siempre entendiendo como tengo que hacer tengo que tener una muy buena educación, porque eso es lo que voy a tener. No voy a tener una herencia, pero voy a tener una muy buena educación. Oye, y entonces en esa línea, vamos, desde pequeño sabes que escribir es tu onda, leer o narrar o presentar lo que tú escribías, también tenías como cualidades para hacer eso. ¿Qué decides estudiar? O sea, ¿para dónde te fuiste? Fíjate que es una época curiosa en donde, no sé si curiosa sería la palabra correcta, pero digamos, es una época cuando te estoy hablando de los principios de los 80, es una época compleja en el desarrollo de las mujeres, la lucha de las mujeres está más bien, ¿qué te diré? No sé si decirlo como oculta, como disfrazada, y yo quería estudiar Derecho. Ah, mira. Yo quería estudiar Derecho, pero se acercó mucha gente conmigo y me decía, es muy difícil estudiar Derecho para una mujer en México. Claro. O sea, no vas a tener una oportunidad. Fíjate además la lógica en ese momento. Y yo decía, sí, quizá tienen razón. Entonces, un poco en estar perdida, en realidad lo que debería de hacer, terminé estudiando comunicación, lo cual me parecía demasiado ecléctico y siempre me lo pareció. Pero bueno, terminé estudiando comunicación, pero por eso, por una cuestión de género, por pensar que como mujer quizá no iba a tener las oportunidades que podría tener en el caso de ser varón. Esto lo he discutido con muchas feministas, Claro, porque creo que también mi generación hacía cosas fantásticas, entre otras cosas, tratábamos de parecer hombres, ¿no? Claro. Entonces, fumábamos, hablábamos, éramos muy mal habladas. Yo nunca he tenido un vestido, siempre he usado pantalones. O sea, trataba de parecer hombre. Claro. Me parecía que
que era la mejor manera en que tú podías seguir, tener un camino profesional en México. Y ahí, pues así era como la lógica de mi generación. Si tú ves currículums de mujeres de mi generación, es algo también, ese es otro insight muy relevante, todas las mujeres de mi generación van a decir, en algún instante del currículum van a decir, la primer mujer que... Okay. Eso siempre lo vamos a poner. La primera mujer que estuvo en un consejo tal, la primera mujer que tal, porque nos tocaba esa parte. Era esa parte en donde era una lógica que ahora, pues como todos sabemos, está mucho más desarmada. Este es un siglo distinto, es un siglo determinantemente de mujeres. Entonces, bueno, fue... Pero bajo ese pensamiento, el tema de la abogacía y elegir una carrera como comunicación, eventualmente también, y ahorita nos contarás cuál fue el primer trabajo, pero quiero pensar, o sea, al menos a mí me tocó de publicidad, o empezando editorial en los 90s y la misma publicidad tal, pues también en un mundo de machines, ¿no? Te topas, o sea, tiene que ver más como con la idiosincrasia, el tema cultural en México, en todo el país, ¿no? Sí, en todo era esa lógica. De hecho, yo empecé en Bosel, o sea, tengo como anécdotas, y fíjate que te lo estoy diciendo desde un feminismo el mío muy, muy básico, porque no tengo un feminismo más elaborado, más que la base principal y fundamental del feminismo, que es que yo espero que las mujeres y los hombres reciban lo mismo. Hasta ahí llega mi feminismo, no llega más allá que eso. Sobre todo porque además tengo un solo hijo y es varón, entonces me es muy importante que haya igualdad de oportunidades. Hago esta aclaración para que no pienses que en un momento dado te voy a rayar el programa. Pero bueno. No, aparte es un micrófono abierto, es lo que quieras, ¿no? Y eventualmente, y por ahí no sé si has visto algunos de los episodios de Chicas, para mí son muy importantes porque tengo 2 hijas, ¿sabes? Una que ahora está en la universidad y está buscándose la vida de fotógrafa y de repente pues parte también de las cosas que me movieron a hacer este proyecto tiene que ver con eso, es decir, este tipo de episodios son los que, Daniela, tienes que ver a huevo este episodio de Ana María, sí, claro. ¿sabes? Porque de repente me he topado gente como tú que son, al menos para mí, son muy inspiradoras para chicas, ¿no? Que de alguna manera están buscando, vamos, si lo fue para mí, quiero pensar que una chica, bueno, más todavía, ¿no? Pues fíjate que en ese sentido a mí el primer premio, después de Bosel, es que, bueno, te voy a contar la historia de Bosel, porque yo empecé... Pero a ver, déjame detenerte. Sales de la carrera y te vas a Bosel. ¿Cómo llegaste ahí? No, salgo de la carrera y bueno, por una cuestión rarísima en la vida, porque fui engañada, literalmente fui engañada. No, es neta lo que te estoy diciendo. Yo trabajaba para gobierno. Okay. O sea, en la iniciativa privada, pero trabajaba para gobierno. Así me pagué la carrera en la Universidad de Iberoamericana. ¿Dónde chambeabas? Trabajaba en un despacho que se llamaba Unidad de Comunicación y Análisis, donde hacíamos síntesis y análisis sectoriales de todo tipo para el sector público. Okay. Era de la iniciativa privada. De los típicos trabajos en que yo entraba a trabajar a las 7 de la mañana, yo tenía que estar revisando toda la prensa y haciendo análisis y síntesis y etcétera, ¿no? Wow. Trabajaba ahí, pero fui engañada. No, es en serio. No, es en serio. Fui engañada porque, por una cosa muy extraña, tuve que ayudar a un profesor de la universidad a que no perdiera su trabajo. Me dijo, si no me ayudas tú, nadie me puede ayudar. Fíjate nada más. O sea, una cosa rarísima, porque yo creo que eso era un engaño, ¿no? Pero si tú no me ayudas, nadie me puede ayudar. Necesito que salgas mañana en la mañana. Esto no te lo vas a creer. Esto casi nunca lo cuento, ¿eh? No, en serio, te voy a contar algo tremendo. A ver. Necesito que me ayudes y que salgas mañana en la mañana en el Canal de las Estrellas, conduciendo el programa de mujeres. Y yo... No es cierto. Y le digo, perdón, yo voy a ser secretaria de Estado.
O sea, no me conviene. No, por favor, ayúdame, porque bueno, hasta que dije, ok, va. Y lo ayudé. Y salí y haz de cuenta que yo era, literalmente, llevaba el programa que ahora lleva Andrea Legarreta y antes de que lo hiciera. Bueno, el programa de revista después de las noticias. Exactamente, el programa de revista y yo era la conductora. Bueno, eso lo hice durante un año, porque por otra razón de la vida me dijo, si tú no firmas este contrato publicitario con Panamericana, nos van a correr a todos, por favor te suplico que me ayudes. Yo creo que todo el tiempo yo dije, no sé por qué. Bueno, firmé un contrato con Panamericana de publicidad y estuve ahí un año. Después trabajé en cine, en cuanto pude me salí de ahí, trabajé en cine, trabajé en investigación, trabajé en periodismo, trabajé en muchas cosas. Okay. Hasta que traté de buscar un trabajo, no me sentía, no encontraba realmente pues el espacio donde yo me pudiera desarrollar y finalmente me acuerdo que le dije a mi hermana que quería, pues que tenía que vivir de algo, ¿no? Y me dijo, ¿por qué no buscas trabajo en publicidad? Que era lo peor que un ser viviente que había estudiado periodismo, porque claro, yo estudié periodismo en la universidad podía hacer. Dije, no, pero es que eso, o sea, pasaré no sé, a la categoría de larva, ¿no? No puedo denigrarme tanto. No puedo tanto, ya me denigré al llegar a Televisa, por eso me atreví a contártelo. Pero hacer publicidad es lo peor que puede hacer. O sea, para que me entiendas, mis profesores me dejaron de hablar. En serio, me dejaron de hablar los profesores, primero porque trabajé en Televisa y segundo porque empecé a trabajar en publicidad. Claro, claro. Entonces, tenía grandes expectativas de ti. Exacto. Y se dedica a manejar el cerebro de la gente y a crearles necesidades y todos estos lugares comunes que ya no sabemos. Claro. Te han dicho mil veces. Entonces, finalmente dije, bueno, tengo que encontrar un trabajo de escribir. Escribiendo tengo que encontrar un trabajo. Mi hermana me dijo, ¿por qué no haces publicidad? Ella también había estudiado comunicación, fui a pedir trabajo, pedí trabajo en 15 agencias de redactora. Sí. Y finalmente, pues tú te lo sabes bien, esta cadena alimenticia, ¿no? O sea, el eslabón más humilde, pues es el de copy trainee. Y esa fue la que me dieron en Bosel. Okay. Y yo tenía que hacer folletos de coches y tenía que hacer folletos de bancos y tenía que hacer lo que todos los copies empiezan haciendo. Lo que todos los directores creativos no quieren hacer. Exactamente. Entonces eso empecé haciendo y me acuerdo que me divertía mucho porque hacía, por ejemplo, un folleto de coche y decía, ¿cómo hago para que... Cosa que... ¿Cuándo has leído tú un folleto de coche? Bueno. No, y yo decía, bueno, quizá yo logre que alguien lo lea, ¿no? Claro. Entonces, empezaba a escribir los folletos de coche y, por ejemplo, un coche que era el más rápido de Chrysler en ese momento de lanzamiento, y lo trataba de hacer el texto de tal manera que se fuera acelerando y la sensación que tuvieras es de que se iba acelerando el texto. Entonces, cada vez ponía los puntos más cercanos, hacía las frases más cortas, hacía palabras más cortas, con un sentido, y bueno, yo hacía algo que yo leía y a mí me lo disfrutaba muchísimo. Pero está genial, porque eso, o sea, vamos, con montones de copies que arrancan y es como una chamba tan talacha, ¿no? Que pocos podrían ponerle alguna pequeña idea, algo tan básico como eso, ¿no? Y eso está bien chido. Esta parte de que entraste ahí, güey, casi todo el mundo entramos de manera fortuita a estas primeras chambas. ¿Nunca te pasó por la cabeza estar, por ejemplo, en el editorial? Si querías escribir. ¿Trabajé? Trabajé en editorial. Trabajé en editorial, trabajé para revistas. Antes de Bosel. Antes de Bosel, sí. Ok. Me corrieron de Expansión. Es el único trabajo del que me han despedido. Me corrieron de Expansión porque... Y además creo que tenían razón, porque me dijeron, o sea, te cuento un poco el artículo. El artículo que presenté era sobre ¿cómo se llama? La nucleoeléctrica Laguna Verde en México. Laguna Verde. Entonces estaba yo hablando de ello y fui a entrevistar al ingeniero que había
desarrollado todo el proyecto, que estaba en silla de ruedas y que tenía una enfermedad que se iba paralizando. Una enfermedad tremenda que tú has escuchado, no es la de Lou Gehrig, era otra, pero tremenda, ¿no? Entonces, al final yo le pregunto a este personaje, le digo, si usted ya me dijo que uno de los reactores tiene una cuarteadura, si las normas de seguridad no corresponden, fíjate lo que me había dicho ya, no corresponden al último acuerdo internacional, ¿usted se iría en este momento a vivir con su familia a Laguna Verde? Entonces, oye, y aparte había un antecedente de Chernobyl, ¿no? Además, imagínate. Qué pedo. Imagínate, ¿no? Sí, Bueno, sí, total que entonces yo en el artículo planteo que le estoy haciendo esta pregunta, como el cierre del artículo, y digo que él baja la mirada, cosa que todo sucedió, Israel, baja la mirada, toca la silla de ruedas, la llanta de la silla de ruedas, le da un sorbo al café. Yo le doy un sorbo al café, imagínate mi artículo, ¿no? Y termina levantando la mirada sin mirarme y me dice, sí, me iría. Entonces me dice, me dijeron, pero esto es un escándalo, ¿cómo se te ocurre hacer una en expansión? En expansión, claro. No puedes hacer esto. Entonces me dice, no tiene nada que ver contigo, tienes que buscar otro lugar en donde te puedas desarrollar todos estos afanes narrativos, dramáticos e intensos. Aquí no es. Y subversivos. Y subversivos. Exacto, buena palabra. Dije, no, aquí no es. Bueno, entonces por eso me dijeron, no, bueno, chao. Entonces sí trabajé en eso. Ya, mira, qué bien. Y bueno, vos entras ahí a Bosel, que es como, digamos, que el inicio de la carrera publicitaria, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Ahí estuve como 3 o 4 años. Okay. Y muy bien, ascendí, me fue muy bien. Y de repente yo empecé a hacer, esta creo que es una, te digo dos cosas que a mí me parece que son importantes. Aquí te voy a contar una historia que me parece muy relevante, sobre todo para los chavos que nos están escuchando. Yo llevaba Chrysler y te estoy hablando, hace rato te hablé de las mujeres, los lugares comunes de mujeres manejando coches, claro, llantas. O sea, yo manejaba Firestone, manejaba Chrysler, o sea, no venía al caso, ¿no? Y aparte, o sea, no venía al caso en la lógica de esa generación y de ese momento. Claro. Entonces estaba en una junta, y esto creo que es uno de los momentos más relevantes profesionalmente de mi vida. Estaba en una sala de juntas de Bosel, que ahora es FCB. Uh-huh. Estaba en una sala de juntas de esas que tienen, o sea, que nada más el aroma a piel, porque la mesa es de piel. No, ya desde ese instante entras y te inhibes. Inmensa, 18 o 20 personas, sí. El dueño de la agencia con una camisa impecable, sus iniciales, ¿no? que te intimida nada más de mirarlo. Y eran todos hombres en esa reunión, todos. Esto también te lo van a decir todas las mujeres de mi generación. Y yo era la única mujer en esa reunión. No, y aparte seguramente del lado de clientes, ¿no? Como acá ya me tocó convivir con gente de General Motors, pero en Macan, pero pues casi todos, bueno, ahora evidentemente haber cambiado la historia, pero casi todos allá son puros vatos de Claro. De coñac. ¿Qué pasó, cabrón? ¿No? ¿Qué pasó? Y además imagínate imagínate la cantidad de veces que a mí me pasó pues vamos a cenar, ¿no? Y tú dices, yo no puedo porque no, imagínate. Claro, pero que estoy hablando, una lógica que no venían al caso. Las mujeres en los negocios, creo que fuimos el último espacio en el que pudimos entrar. Entonces estoy yo presentando una campaña de un comercial de televisión, estoy presentando, y imagínate, hay puro hombre. Chrysler representaba en ese momento el 60% del ingreso de la agencia. 60 a 70%. Él, by far, el cliente más importante, estoy yo presentando, puro hombre, te repito, termino de presentar y el cliente se voltea, me estaba viendo, se voltea y le dice al dueño de la agencia y a toda la mesa, le dice, esto, imagínate, en los 80,
esto que acabo de escuchar es una mamada. Así, con esas palabras, dijo. Así tal cual, con esa palabra. No. Eso no se usaba decir eso en ninguna reunión, o por lo menos las damitas no lo escuchábamos en ninguna reunión, y menos en una reunión de negocio. Eso no se escuchaba. Claro. Todo el mundo se queda en silencio, se me quedan viendo como diciendo, o sea, vamos a perder al cliente por la culpa de la copywriter, porque aparte yo era copywriter. Y en ese momento yo dije, no solo me van a correr, yo ya perdí mi carrera, mi destino, mi futuro, la vida. Claro, o sea, me quedará que, no sé, la montaña, ¿a dónde? ¿Qué hago? Y en ese momento, y este es un consejo que le doy a toda la gente que nos esté escuchando. En ese momento dije, me la tengo que jugar completa. O sea, si no me la juego ahorita, si tengo miedo a perder el trabajo, lo voy a perder. Más vale que me vaya a todo el otro lado. O sea, la valentía me parece que es la principal herramienta, el principal valor que uno tiene que tener en este mundo de los negocios o laboral. Genial. Entonces dije, pues le dije, perdón, ¿puedo decir algo? Imagínate la cara del director general diciendo, quemen viva a la copywriter. Ya, por favor. Córtate. Sí. Dije, voy a decir algo. Dije, yo te quiero decir, Iñaki, así se llamaba el cliente, le digo, que estoy de acuerdo contigo, este anuncio es una mamada. O sea, todavía menos se escuchaba en una chava que dijera esa palabra. Una damisela de esa época. En una damita de mi edad, ¿no? O sea, imagínate, que yo dijera eso. Digo, estoy de acuerdo contigo, este anuncio es una mamada, pero se parece mucho a la mamada que hicimos el año pasado. Y la mamada del año pasado resultó algo muy atractivo para los clientes. Recuérdate que se volvió como el anuncio de más visto y tal. Entonces quiere decir que a lo mejor a nuestros clientes sí les gustan las mamadas. Entonces, con todo respeto te lo digo, yo creo que una mamada como esta o como las otras que ahora te voy a presentar, sí las deberías de considerar porque las mamadas sí funcionan. Y te hace ganar muchos millones de pesos. Exacto. Bueno. ¡Wow! Claro que todo el mundo se queda. Y dije, pues ya, mira, sí, ya. ¿no? Claro. Todo, el resto. Claro. El cliente se ataca de la risa y dice, me caíste muy bien. Va la mamada, no solo va la mamada, vamos a hacer esta mamada de comercial, sino déjame a esta copywriter, quiero que maneje mi cuenta siempre. Qué genial. Genial. Entonces, ahí me quedó claro algo que te digo que para mí es fundamental en este negocio y en todos. La valentía. Es más fácil que pierdas el trabajo teniendo miedo a perderlo. Claro. Es mucho más fácil. Entonces, pues ahí me quedé un rato en Qué esa. Chido. Sí, hasta que llegó Enrique Gibert. Señor Gibert. El señor Gibert. Entonces, que después, bueno, fue... ¿Dónde conociste a Gibert? Ahí. Llegó él como vicepresidente de Servicios Creativos a Bosel. Okay. Llegó él y como un poco menos, llevaba como 4 o 5 meses, 4 o 5 meses ahí, llega un día en que me dice, oye, Ana, quiero hablar contigo. Me dice, pues ya contraté a un director creativo para que lleve Chrysler. Digo, ¿por? ¿Y yo qué? ¿Y yo? Entonces, me dice, no, es que tú eres... pues mujer. Y le digo, ¿perdón? Pues le digo, pues si nosotros, o sea, con mi trabajo ganaste el Grand Prix el año pasado en los concursos nacionales. Claro. Entonces me dice, no, pero es que pues tú vas a llevar una línea aérea, es más femenino. Más de chavas. Más de chavas. Fíjate quién te lo estoy diciendo, Enrique, que después Enrique cambiaría totalmente, pero claro. Y aparte se sacó tanto de onda cuando le dije, no puede ser que me estés diciendo esto, Enrique, te voy a tener que renunciar. Entonces me dijo, déjame leerte este texto, este discurso que voy a dar, esta ponencia que voy a exponer no sé qué día, tal, te la voy a leer. Y decía, México ha tenido grandes creativos, tal, e indudablemente ha tenido también grandes creativas mujeres, como Tere Struck, la Chaneca Maldonada o Ana María Buenaga. Le digo, Enrique,
nos estás separando. ¿No entiendes que esto es una ofensa? Y Claro, entonces, claro. y entonces Enrique se me quedaba viendo, fíjate qué momento tan relevante, se me quedaba, no entendía, ¿eh? Pero en Dice, su lógica estaba como enalteciendo la chamba de exacto, las chavas. exacto. Decía, no, Enrique, es un insulto el que tú estés separándome, el que no me pongas a nivel. Claro. Dije, no, me tengo que ir porque no tengo alternativa, porque tengo un problema del cuello para abajo. Y yo, la verdad, me manejo del cuello para arriba. Claro. Entonces, ahí me contó Enrique la cosa. Luego te digo, fuimos muy amigos, lo acompañé hasta los últimos días. Qué chido. No, lo adoré siempre. En fin, pero en ese momento no entendía. Y yo tal vez, yo decía, no puedo aceptarlo porque eso sería denigrante, no es valiente, Claro. no es jugármela de tú a tú en la chamba, no me estás valorando por lo que soy. O sea, yo no puedo estar jugándome la vida, te digo, del cuello para abajo, no me la voy a jugar así, porque no tengo eso. No, Eso y tú ya habías hecho previo, te habías echado ya el tiro del comercial de la mamada, o sea, habías hecho como también tu camino un poco, ¿no? Ya Previo a habíamos eso. ganado Grand Prix, y habíamos, te digo, habíamos ganado premios creativos, y habíamos hecho mucho trabajo, Claro. y de verdad, en serio, no pensaba yo que fuera justo. De hecho, el que entró fue, es que ahorita se me fue el nombre, pero me acuerdo que cuando años pasaron, el director creativo que empezó a manejar, manejó Chrysler, como 15 o 20 años después, un día llegó y me dijo, yo sé que fue injusto que me dieran ese puesto a mí en ese momento. Órale. Sí, muy padre, me dice, pero te voy a dar uno de los props de tus primeros comerciales, que lo adquirí, lo fui a buscar y lo adquirí en una venta de garage. ¿De verdad? Y me lo regaló y es una daga que usaba yo en un comercial, como muy esotérico, entonces, Qué pero genial, bueno. qué genial. Y me lo regaló y por ahí la tengo. Y me lo regaló muy Qué chido. bueno. Y Sí. ese periodo que estuviste ahí de vocero, porque después llegó Giver, sí terminaste saliéndote y fuiste a dónde? Me terminé saliendo, puse una agencia. Órale. Puse mi primera agencia, una agencia que nos fue muy bien. Estuve en ella 2 años, pero nos fue muy bien siempre pagué la nómina. Teníamos Citibank, teníamos Vicky Form. ¿Qué año fue eso, Ana? Debe de haber sido como finales de los 80. Órale, 88, 9, ¿no? Eso no me la sabía. ¿Cómo se llamaba? Cerrato Solabuenaga. Órale. Tuve esa agencia y después de ahí me fui a Leo Burnett. Cuando ya sentí que no, esta agencia estaba bien, podíamos pagar la nómina, como te comento, teníamos 15 personas, pero yo decía, no, yo como que quería hacer, y creo que ahí me vas a entender, y creo que todos los que nos escuchan nos entienden, yo quería hacer esas grandes ideas y me había quedado con la fascinación de haber manejado coches. Claro. Entonces quería regresar a eso, ¿no? No, y una marca como Chrysler también, ¿no? Que Sí, imagínate, además los coches tiene eran... budget. Sí, exactamente. Entonces de ahí me fui a Leo Burnett, exactamente. Mira. De ahí me fui a Leo y... ¿A llevar qué? ¿Qué cuenta llevabas ahí? Ahí empecé llevando, es que terminé llevando de todo, pero lo primero que llevé fue Procter y Vancomer y de muchísimas cuentas, alcoholes, Smirnoff, muchas marcas. Oye, pero ella eras una directora creativa cuando llegaste ahí a ese punto. Cuando llegué como directora creativa asociada. Ok. Bajé de nivel y dije, no importa, yo quiero empezar otra vez si es necesario. Nunca he tenido ese tipo de vanidad. Y empecé como de directora creativa asociada y sí, como a los 4 meses me dieron un grupo
me dieron un grupo y fue la época en donde las 4 grupos, bueno, después los 4 grupos los comandamos mujeres, que fue una cosa rarísima. ¡Qué padre! Sí, que nunca se ha vuelto a dar, nunca se ha vuelto a dar. ¡Qué chido! Ahí fue donde quizá esto que decíamos hace rato, que era otra de las lecciones que me parece súper importante para la gente que nos escucha, es esto de divertirte con cualquier cosa que te toca hacer. Uno de los primeros premios que yo tuve en Leo Burnett fue cuando nos pidieron hacer, no es cierto, esto todavía fue en Bosel, me pidieron hacer una campaña de tele y de radio, un anuncio de radio y de tele, iban a presentar los coches de Chrysler de ese año, se presentaban así anualmente, y me dijeron que lo iban a hacer presentando Lo que el viento se llevó. Órale. Entonces, era el típico anuncio de entra la música de Chrysler, tan, tan, tan. Chrysler México y su red nacional de distribuidores te invita a que este jueves, no sé qué tanto, veas el lanzamiento de la nueva línea de coches y Gone with the Wind, ¿no? Y Lo que el viento se llevó. Era ese anuncio. Y dije, no, ¿por qué no nos divertimos con esto? Vamos a divertirnos. Y hice un anuncio de radio que era como una música muy, muy noticiosa, entraba una voz muy noticiosa diciendo Estados Unidos entrará el próximo jueves en guerra civil. Le anunciamos tal, no sé cuánto, y claro, lo que decías es lo que el viento se llevó no sé qué. Era lo mismo y fue uno de los primeros premios que yo gané con ese radio pequeñito. Qué chido. Entonces sí, es como una lección de si está en ti el aburrirte o entretenerte con lo que estás haciendo. Y ese es que ahorita me acordé de ya no sé, ya ves que hablo mucho, Israel. Oye, pero de alguna manera, pues, este tipo de cosas, no sé, y tomo lo que charlaba sobre el tema de este copy que escribes en el folleto. Al menos, no sé, en mi camino, creo que los tipos más geniales que me he topado en ramas creativas, porque ni siquiera hablo de la publicidad, hablo de escritores o cineastas y tal, son estos cuates que tienen como esta inquietud y estas ganas de hacer un poquito más y meterse a eso, así de cómo le hago un texto súper soso para que tenga... Exacto. Esa pequeña idea vale un chorro, ¿sabes? Y para el güey que te está empleando, o sea, si ubica y sabe que tiene un talento como el tuyo ahí, puta, vale oro, ¿no? Y esas cosas son las que cuando empieza a divertirse este creativo o creativa que está dentro de este personaje, pues es donde ocurre la magia, es donde está la cosa bonita, ¿no? Y fíjate que sí, efectivamente, y creo que es un consejo que siempre le doy a la gente que trabaja conmigo, de entretenerse en todo lo que haga, el llevarlo hasta la última instancia. Te cuento un radio también que me acuerdo que me divertí mucho con este radio, también te estoy hablando esto ya de Leo Burnett, en donde imagínate que te recibes una orden de trabajo que te dice, por favor, hacer un radio en donde quede claro el teléfono de los hoteles. O sea, ya bueno, te dormiste. Pero al menos es un brief claro. O sea, no, clarísimo. Clarísimo. Que no hay briefs, o sea, que quiero un radio que esté chido, pero que tenga onda, ¿no? Entonces, claro, pero imagínate el brief. Y dije, bueno, vamos a hacerlo. Y junté a todo el grupo y le dije, vamos a hacerlo divertido. Y acabamos haciendo un radio que también ganamos un premio con este radio que decía... contestaba una chica y decía 52 51 20 20 Hoteles Calinda, y decía Marilú, ¿cómo Marilú? No, señor, no soy Marilú, es 52 51 20 20 Hoteles Calinda. Entonces decía, Marilú, ¿por qué no me quieres contestar? ¿Por qué no me... Y era todo así. Decía, ¿por qué? Ya no me quieres, ¿verdad? Ya no me quieres. Señor, de verdad, es que está usted llamando al 52 51 20 20 Hoteles Calinda.
Entonces fue un radio que nos divertimos mucho haciéndolo, se divirtieron muchísimo los locutores, ganamos un premio Qué y chido. además la gente se acordó del teléfono de los hoteles Calinda. Qué ¿no? chido. El único comercial quizá de estos de teléfono que me acuerdo es el de 5688722. Que parte, bueno, pues eventualmente sale. Qué chido. Oye, y entonces pasa esta época de Burnett y llegaste a Terán. ¿De Burnett fue Terán? No, fíjate que en Burnett nos empezó a ir muy bien a nivel de festivales. En dos líneas. Por un lado, en México nos convertimos en la agencia más premiada. No, el grupo que yo tenía era un grupo grande y pues era el grupo más premiado de la agencia. Y te hablo de esto porque después te diré que yo tengo la culpa de la locura en la que están de los premios por haber inventado el ranking del Círculo Creativo, y eso creo que es... Ay, lo llevaré como una cruz toda mi vida. Pero bueno, en aquel momento era otra lógica, no había truchos, en fin, era otra lógica, había más cordura, ¿no? Claro. Y pues Leo Burnett en ese momento fue muy exitosa, era la agencia más premiada, y entonces me invitaron a trabajar con Rodolfo Cavalcanti en BBDO. Y me fui a BBDO de vicepresidente creativo. Y ahí también la agencia se convirtió en la más premiada. Y ahí ahí trabajé o sea, se había trabajado antes ahí en Leo Burnett conocí a you name it, ¿no? O sea, claro, ¿no? Y ahí sí llevas prácticamente todas las cuentas de alguna manera, o sea. No, ya en BBDO yo era la vicepresidenta creativa y ahí sí, pues trabajaban Héctor Fernández, Gar Jones, trabajaban en mi grupo, tenía grandes creativos, padrísima gente. Claro. Pero es muy difícil trabajar con Rodolfo Cavalcanti. Y después de eso me invitaron a trabajar a Terán. Órale. Y ahí la decisión también era interesante porque yo quería salirme de BBDO. Yo estaba buscando otro trabajo, otra oportunidad. No me sentía ya a gusto trabajando ahí. Y tenía yo dos oportunidades. O me iba a Walter Thompson o me iba a Terán. En el mismo puesto, con el mismo dinero. Claro. Y Jorge, mi esposo, me decía, vete a donde sientas que puedes entrar y sentir fresco todos los días. Todo el mundo, además, por otro lado, me decía que me fuera a Walter, una transnacional, claro. tal. Pero a mí había algo que me gustaba de Terán y yo decía, no, a mí me gusta la tienda. Yo creo que se puede hacer algo con el Palacio de Hierro. Y Jorge, mi esposo, me decía, no, con el banco. Yo iba a Bancomer y dije, no, yo creo que con el Palacio. Después Jorge haría la campaña de Banorte, que fue súper famosa, y el eslogan que sigue hasta la fecha del Banco Fuerte de México. Claro. Y para mí, yo decía, algo se puede hacer en el Palacio. Esa cuenta tiene algo. Entonces me fui a Terán. Y sí, como me fui a Terán cuando Terán estaba en Durango. Sí, lo ubico, perfecto. Ubicas esa agencia que tenía como mucho sabor. Y yo pensaba que había la posibilidad de hacer algo con el Palacio de Hierro. Y pues obviamente para mí el Palacio de Hierro, más allá de que yo ya había ganado antes, pues había sido reconocida por la campaña de Smirnoff, El mensaje está en la botella, que luego lo retomaron internacionalmente. Más allá de muchas cosas que sucedieron muy positivas, no puedo dejar de decir que el Palacio es una campaña que marcó mi vida y que hace que todavía hasta la fecha la gente me recuerde por eso, más allá de que tiene 20 años la campaña. Pero mucha gente me recuerda por esa campaña, porque sigue hasta la fecha de alguna manera y porque fue, creo que, muy poderoso en ese momento hablar de mujeres y tener la valentía de hacer una estrategia que delimitara claramente, vamos a hablarles solo a las mujeres. No, y aparte me parece que también dentro de la categoría históricamente marcó un hito, ¿no? Y eventualmente, bueno, ni hablaremos de eso porque no es el punto de hablar de
esa campaña, es maravillosa y seguramente aquí en este episodio, en la versión de YouTube, plagaremos de tus anuncios de Palacio, porque si los chicos no la ubican, bueno, pues me parece que es una cosa maravillosa porque fue... yo entiendo también, bueno, seguramente para esta departamental, un antes y un después, pero me parece que también dentro de la historia de la publicidad en México, así como ha habido comerciales icónicos de los jingleados de los 80s, pues esta me parece que es una que eventualmente marca no solo tu carrera, sino que también muchas cosas como, y de insights y de cosas maravillosas y más platicando de lo que cuentas, me hace todo el sentido con lo de Bosel y este grupo de rufianes en la sala de piel, llegar a una cuenta como esta, ¿no? Porque de verdad se volvió bien poderosa y yo recuerdo no solo chicas, compañeras de trabajo, de periódico, yo estaba en ese entonces del periódico Reforma, que bueno, pues hacía todo el sentido y decían, claro, ¿no? Esos insights que encontraste ahí, bueno, pues eventualmente muchas chicas se vieron reflejadas en eso y pues fue un exitazo de campaña, aparte que gráficamente y los directores que encontraste también para llevar la parte visual a aterrizarla, que fue una cosa genial, ¿no? Sí, me marca mucho esa campaña. Es una de las, es uno de los momentos importantes de mi carrera publicitaria. Oye, y después de ahí, esa sí me acuerdo perfecto, porque ya estaba en Macán, te fuiste a Noble, estamos ahí enfrente de nuestro edificio. Fíjate que ese momento es fantástico, porque hay como muchos insights, muchos momentos muy relevantes de por qué me voy. O sea, yo decido irme a Noble porque ya en Terán pues había una cosa bien clara, y es que afuera decía Terán, ¿no? Muchas veces se habló de que yo fuera socia, muchas veces se platicó, pero nunca se concretó. Okay. Entonces llegó el momento que decías, yo tengo que hacer un movimiento vertical, no puedo seguir así, y llegó esa oportunidad en Noble. Noble, como tú sabes, pues fue la agencia más grande, más prestigiada de México, con peluquería, con carpintería la agencia. Okay. Más de 500 personas solo en la agencia, en fin, la carreta que está afuera, emblemática carreta, es un regalo. Fíjate lo interesante de esto, porque simboliza todo nuestro negocio, ¿eh? Esa carreta que está allá afuera, esa carreta se la regaló don Emilio Azcárraga Vidaurreta, o sea, el abuelo, se lo regaló al señor Noble por esa relación tan estrecha que tenían, en donde don Emilio Azcárraga le había dicho, oye, mira, yo voy a poner este canal de televisión, pero pues tú comercialízalo, fíjate nada más el momento, tú comercialízalo, porque pues yo eso no lo entiendo, tú, Noble, comercialízalo, y yo me dedico a hacer el contenido. Y le regaló esa carreta, y esa carreta firmaba todos los anuncios de Noble y Asociados. Venía la carreta y se firmaban los anuncios y decía Noble y Asociados. Muy poco tiempo después, don Emilio Azcárraga se daría cuenta que el negocio estaba en la comercialización de los medios. Claro. Muy poco tiempo después. En ese momento no se dio cuenta. Pero bueno, imagínate el tamaño de Noble y Asociados. Órale, qué genial. No sabía la historia de la carreta. Es genial, qué chido, sí, pero es fantástica. Entonces, cada vez que uno pasa por ahí, que me queda muy cerca además, cada vez que paso y veo la carreta y me acuerdo de las glorias de la publicidad mexicana, de todo el trayecto que hemos caminado y que ahora, o sea, esa carreta lo simboliza de una manera fantástica, ¿no? Qué genial. Entonces, bueno, pues me fui a Noble porque me ofrecieron ser la directora general y claro, en este currículum de las mujeres de mi generación, decir que eras la primera mujer mexicana que comandaba una transnacional, no, bueno. Noble Darcy, ¿no? Noble Darcy, me parecía fantástico, ¿no? Me parecía súper romántico. La agencia, qué padre. La agencia estaba de capa caída, la agencia de haber tenido 500 personas tenía 34. Estaba en un momento crítico y bueno. Lo sé.
Y entonces llegué acepté, y acepté con el que venía representando a Darcy, que era mi jefe, que se llamaba Paulo Sales, que era un brasileño. Cuento mucho esta historia porque también a mí me encanta esta parte de la historia de mi relación con Paulo Sales, donde era mi jefe, era un brasileño, y decide contratarme porque yo era la opción más barata en su lógica de negocio. Te voy a decir por qué. O compraba una agencia para darle para darle sostén, solidez a Darcy, y estuvo tratando de comprar a Augusto Elías, Clemente Cámara, una serie de agencias, y no lo pudo comprar. O se arriesgaba y me contrataba a mí y veía qué pasaba. Entonces dije, me parece que hacía sentido. Dijo, bueno, mientras encuentro cómo comprar una agencia y darle masa crítica, contrato a esta chava. Me contrata y me dice, en una tarde, me dice, Paulo, yo ya me voy mañana, tú ya estás contratada, aquí está todo lo que... Le dije, oye, Paulo, a ver, yo nunca he sido directora general, no te quiero engañar, esta es la verdad. ¿Cómo quieres que te reporte? ¿Cómo es la lógica de trabajo? Tú vives en Sao Paulo. Claro. Me dice, sí es cierto, no te he explicado cómo es tu trabajo, te lo voy a explicar. Me dice, mira, esta es la llave de la agencia, ¿ok? Que da aquí a Constituyentes, ¿ok? Esta es la llave de tu oficina, sí. Y esta es la llave del baño de tu oficina, ¿ok? Pues fin. Ya está. Eso es lo que te tenía que decir, y compórtate como dueña. Y si tienes algún problema, me llamas. Y se fue. Órale. Y es el mejor consejo que me han dado en la vida, al grado de que se lo conté al director comercial en ese momento del Palacio de Hierro, cuando me fui a despedir de él. Le dije, Santiago, esto, me dijo, y me dice, fíjate que me has dado una claridad bien importante. Si no me dan las 3 llaves, no me cambiaré de trabajo. Eso voy a pedir en mi próxima. Y eso hizo, ¿eh? Qué chido. Próximo trabajo, eso dijo. Quiero la capacidad, las 3 llaves, el sentirme dueño de esta empresa. Y es el director actual director general de Comercial Mexicano. Órale. Órale, qué bien. Oye, no fue tanto el periodo que estuviste ahí en Noble. O sea, estuviste, ¿qué? ¿Meses? No, pues ahí llegué y me preguntaban el otro día, hace algunos años me preguntaron, Ana, tú que estuviste en Noble como directora general y hubo tanta historia en esta agencia, ¿quién bajó el switch de Noble y Asociados? Le dije, me quedé así pensando, le digo, fui yo. ¿En serio? Yo bajé ese switch. Le dije, yo bajé ese switch porque yo tuve que mover la agencia, la cambié, la traté de dar la vuelta, de hacerla más atractiva, darle un revamp de alguna manera. Meterle onda. Cerré las oficinas de Constituyentes, la hacienda, la vieja hacienda, y me fui a Las Lomas. Y me aceptaron que nos fuéramos a Las Lomas, porque era este edificio en donde yo dije, aquí debería de ser la agencia. Me dice, no, Ana, pero tú nada más necesitas 300 metros. O sea, ¿cuánto me habían autorizado? Sí, 400 metros, creo. Okay. Porque ustedes son 30 personas. Dije, pero aquí son 900 metros, y si tú no crees que yo voy a llenar estos 900 metros, no me contrates. Claro. Y me dijo, bueno, va. Entonces, eso le convenció mucho a Paulo Sales, y nos fuimos a las oficinas de Prado Norte, que después se convertiría ese lugar, o sea, Noble y Asociados, yo me quedaría con la marca y nos convertiríamos en... Es que también, cuando de repente ya éramos Noble Darcy, todo iba funcionando de manera fantástica, y de repente una mañana veo un mail que me llega que dice, Noble Darcy ha sido adquirida por un señor que trabaja en Publicis, Maurice Levy. Wow. Yo dije, te juro que me quedé escribiendo el mail así.
toda la mañana en la oficina diciendo, ¿qué quiere decir esto? Ahora, ¿quién es el dueño de esto? ¿Quién es mi dueño? ¿Quién es el nuevo jefe? ¿A quién me vendieron? ¿Qué soy? Entonces me quedé pensando y dije, yo creo, fíjate lo que pensé, ya no sé si cuando te voy a contar qué fue lo que pensé en ese instante. Estuve toda la mañana pensando y dije, o sea, si Maurice Lévy, este es un francés judío, un hombre con un mundo, con un savoir-faire increíble, que había reportajes sobre el Fantásticos, o sea, tenía una sensación del negocio muy buena, pero tenía todo, te digo, todo este mundo, le gustaban los vinos. Dije, ¿qué haría yo si yo estuviera comprando la holding que incluye a Noble y incluye a Leo Burnett y a Saatchi & Saatchi? ¿Qué haría yo? Entonces yo me quedé pensando y dije, yo haría lo mismo que cualquiera de los otros grandes grupos de comunicación. O sea, ¿y qué tienen los otros grandes grupos de comunicación? WPP, Omnicom. Pues todos tienen 3 agencias. ¿Por qué tienen 3 agencias? En aquel momento esta era la lógica. Interpublic era igual, que tenía McCann. Exacto. Más o menos lo mismo. Exacto, pero tenían 2 agencias grandes, una más o menos chiquita de flanker. ¿Por qué tienen solo 3 agencias? Y decía, bueno, porque pues hay 2 grandes players en cada categoría, Coca-Cola y Pepsi, luego a lo mejor un flanker, no necesitas más, con 3 agencias te es suficiente. Ok, entonces, ¿cuántas hay aquí? Pues mira, aquí somos Publicis, porque era su agencia, Claro. no, Noble, o sea, Darcy, Leo y Saatchi. Oh my God, me está sobrando una. Si yo fuera Maurice Lévy, yo me desharía de una. ¿Cuál? Digo, Saatchi. Claro. Saatchi es una porquería, pensaba yo. Saatchi, ¿qué es? No es nada. En ese momento, ¿no? Saatchi no es nada, tal, no sé cuánto. No, pero yo soy francés. Yo no voy a cortarle la cabeza a los ingleses, ¿no? Tan famosos los hermanos Saatchi. No, Saatchi no. Ok, Leo Burnett. Leo Burnett, que pues, o sea, voy a cortarle la cabeza a Leo Burnett. Total, ¿para qué? No. Espérame, porque Leo Burnett es la única red que entiende América. Yo soy francés, no lo voy a entender. Ok, Leo Burnett no es. Entonces voy a cortar Publicis. Publicis, ¿qué es Publicis? No era nada, menos, nada, absolutamente nada. Pero Publicis de moi. Claro. Yo no voy. ¿A quién voy a cortar la cabeza? Y dije, a mí. Me va a cortar la cabeza. Sí, la viste clarita. Clarísima. Entonces dije, llamé a toda la gente en la agencia, le dije, chicos, nos van a matar. Nos van a matar. He llegado a la conclusión de que nos van a matar. Claro. Y calculando que este muchacho está llegando y que empieza a pedir la llave del baño y a ver qué hay en los cajones. Claro. Nos va a matar en 6 meses. Tenemos 6 meses para sacar a esta agencia que estaba en la quiebra, en ese momento. Sacarla de la quiebra para que cuando llegue el momento de fusionar agencias, cuentas, no nos pueda cerrar. Entonces, vamos a sacar esta agencia de la quiebra y otra, le decía yo a la gente que trabajaba conmigo, y corran por su vida. Háganse muy indispensables para sus clientes. Claro. Para que el cliente pida que ustedes sean los directores y que sean la gente de que maneje la cuenta. Y dicho y hecho, eso pasó. La sacamos de la quiebra en 6 meses, con un trabajo brutal de todo el mundo. Y a los 6 meses me llegó por mail. ¡Ting! Hemos desaparecido todas las Darcys del mundo. ¡Wow! Así con un mail. En Rusia se agarraron a balazos en la recepción. ¡No! A balazos. El director, creo que de Colombia, le dio un ataque cardíaco, un infarto. ¿No? Y yo decía, Dios mío santo, yo lo que tengo que hacer es salir y decirle a la gente, tienen trabajo, no se preocupen, vamos a tener trabajo todos. Yo no sé cómo lo vamos a hacer, no se preocupe, porque el mail llegó al mismo tiempo a todos. A todo el mundo, claro. Entonces, salí y les dije, vamos a tener trabajo. Y le hablé a Paulo Sales. Le dije, a ver, querido amigo brasileño, yo no sé cómo le vas a hacer, pero tú tienes que lograr, porque me la debes, que el señor Maurice Lévy me venga a ver. Y me dijo, no, pero no, yo no puedo hacer que Maurice Lévy no sé cómo, eso me la debes. Yo no sé cómo lo hice, pero llegó Maurice Lévy a verme
Y, y me dijo Maurice Levy, ok, ¿para qué querías que te viniera bien? Le dije, porque sé que si yo hubiera estado en tus zapatos, yo hubiera cerrado también todas las Darcys del mundo. Y ahora te pido que nos dejes abiertos. Me dice, bueno, pues si ya... Me dice, ¿cómo le voy a hacer? Le digo, sé mi socio. Y de ahí es donde es Olabuenaga Chemistry. La marca de ellos es Chemistry, la nuestra, y nos quedamos con la marca Noble. Ya. Ah, mira, esa no me la sabía. Sí. Qué buena movida. Y ahí arranca, bueno, pues esa parte. ¿Con cuántas personas arrancaste Olabuenaga Chemistry? Pues es que la otra que me dijo Maurice Levy fue, te aviso que el 60% de tu facturación te la voy a quedar porque están alineadas las cuentas. Vas a tener que entregar todas Claro. las cuentas las vas a tener que entregar. Tienes que entregar todo Procter. Yo entregué Pampers y Crest y una serie de cuentas. Tienes que entregar las cuentas a las otras agencias. Uh-huh. Y General Motors, que era uno de mis clientes, levantó la mano y dijo, yo me quedo con ella. Claro. Entonces, por eso somos Chemistry, porque el que me hizo fuerte fue General Motors. Teníamos ya Lala, teníamos ya una serie de cuentas Nextel que habíamos ganado y empezamos a hacer pitches sin nombre de agencia. Y yo llegaba a las presentaciones diciendo, no tengo nombre, pero lo tendré. Y ustedes van a tener a la mejor agencia que puedan tener, la van a tener nosotros. ¿Arrancaste en Prado Norte? Arranqué en Prado Norte, ahí estaba, y empezamos con, ¿qué te gusta? 20 personas. 20 personas. Había gente adorable que trabajaron muy de cerca conmigo, que me decían, me tienes que correr, Ana. Dije, no, tú aguanta. Pero mira, ahorita vas a llevar este lindo negocio de estos departamentos y estos condominios en Acapulco que vamos a vender. Entonces vamos a hacer esa publicidad y vamos a hacer la publicidad de estas colchas y vamos a hacer... Y así empezamos. Qué chido. Fíjate que como historia paralela, así como de Amores Perros, en lo que pasaba eso en McCann, McCann, siendo una empresa de 500 cabrones ahí en la agencia, todos los grupos y una agencia, tú sabes bien la historia, como muy viciada por muchos años, con mucha podredumbre ahí adentro, pues cada grupo era una agencia per se. O sea, el grupo de Coca-Cola donde yo estaba eran chorro mil tipos, o de cervecería otros, tal. Yo eventualmente circulé por varias, pero cuando llegaste tú y yo fui ahí, yo te había seguido la carrera de hacía mucho tiempo, pero hubo como las primeras veces que ya me topé con hay que pichar cervecería contra Olabuenaga, ¿no? Y entonces, porque eso lo llevaba ahí alguien, ¿no? Y me metieron a mí el pitch y tráiganse este güey para llevar y hacemos el pitch y tal. Era odioso, ¿sabes? Era horrible, y ahí fue donde empecé yo a tener esta cosa de repele, porque de repente veías y presentaban los grupos, el de Coca-Cola, los de Marinela, los de General Motors, presentaban cosas de cervecería, y era, no, pero es que su idea es una mierda. Esa parte de la división de una agencia, por supuesto que se percibe con el cliente cuando llega, ¿sabes? Es decir, esa fue una de las cosas quizá que más me inspiraron a hacer A Bunch of Monkeys, porque por ahí conocía también, y luego eventualmente gente que trabajó contigo, Patty Sherman, Polen, Israel Nogués, o sea, gente que de repente, estos compas que conmigo trabajaron mucho tiempo, de repente, pues claro, Olabuenaga y su equipo llegan como uno, ¿no? Y sabes, y ves la sinergia, ves esta cosa, mientras del otro lado, pues percibes la mala vibra y la mala leche que dentro de la agencia, porque no presenta McCann, presenta el grupo de no sé, fulanito, que no diré nombres, y cada uno jala paso santo porque sabe que eventualmente tendrá beneficios si es que gana cuenta. Esa parte me parece muy inspiradora en términos yo buscaba eso, o sea, yo quiero un lugar en el cual pudiera tener esa amalgama así seamos 3 pelados, ¿sabes? 10 pelados, pero que podamos que el cliente lo vibre, que el cliente lo sienta, ¿no? Y que no, y eventualmente competir contra Olabuenaga durante muchos años en muchos lugares, a mí me pareció una cosa maravillosa y muy inspiradora, y que creo que hoy, con los años, y
sigo pensando que tu historia, y era fundamental tenerte en estos podcasts, porque tu historia siento que de alguna manera, más para una chica como mi hija, podría llegar a ser una cosa bien padre. Me estoy colgando con la entrevista y quiero llegar a una parte muy importante, que es esta parte donde le pregunto al invitado, ¿no? Y en tu caso, de verdad que tu respuesta creo que va a ser inspiradora en muchos sentidos. Y es, en algún lugar hay una chavita, como mi hija, que está escuchando esto en Spotify en el Metrobús o lo ve en la cafetería de la escuela, en YouTube. Y después de ver tu trabajo y escuchar tu historia, diría, puta, algún día me encantaría ser Ana María Olabuenaga, ¿no? Seguir sus pasos. ¿Qué le diría Ana María Olabuenaga a una chica o un chico que en algún punto quisiera seguir tu historia? ¿Cuál es tu recomendación para estas nuevas generaciones de creativos? Yo lo que te dije al principio, soy como muy emocional, muy de valores fundamentales. Creo que tú también eres así. Entonces, me supongo que Daniela también es así. Es más punk, pero sí. Pero sí. Entonces, yo creo que mi gran recomendación es, primero, la valentía de la que hablaba hace rato. Pierdes más con la cobardía, vas a perder más que con dejar la vida en lo que estás enfrentando. Entonces, valentía. Segundo, me robo la recomendación de mi jefe entonces brasileño: compórtate como jefa siempre. Lo uno y lo bordo con lo anterior, como si se te fuera la vida en ello. Y tercero, ponle corazón. A mí me he dado cuenta a lo largo de toda mi carrera que poniéndole corazón, tratando de conectar con el corazón del otro, de entender al otro que tienes enfrente, es la mejor manera de hacer comunicación. La manera correcta de hacer comunicación y de enfrentarte a la vida es entendiendo con quién estás hablando y para qué lo estás haciendo. Es desde el otro donde puedes hacerlo todo. Es desde el territorio, desde el continente del otro, donde se construye lo que tú puedas hacer. Es desde el otro. Entonces, esos son corazón, valentía y esta seriedad de decir, me va la vida en ello. En cualquier cosa, hasta en el radio del teléfono. Qué chido. Oye, pues no me resta más que agradecerte, de verdad que personalmente es un capítulo muy especial y te cuento esas historias, no por cebollazo en absoluto. Soy gran admirador de tu trabajo, no solo la parte publicitaria, sino más después en términos de negocio, ¿no? Llevar una agencia, tú lo sabes bien, duele la quincena al principio, pero sé qué, pero de repente pasan estas cosas que en mi historia, al igual que la tuya, me ha llevado a cosas ya de manera personal. O sea, cuando me salí de la agencia, de repente yo era la agencia, me ha llevado a lugares increíbles, sí, con cuentas maravillosas, y que me parece que hoy sigues siendo una parte muy inspiradora en todas las cosas que haces. Te sigo en muchos lados. Gracias. Ahorita pondremos ahí tus redes y todo para que te sigan los chicos, pero de verdad, muchas gracias. Es un capítulo muy, muy especial para mí y creo que lo será para los chicos que escuchen esto. Muchas gracias, Israel, ha sido un placer. Te agradezco que me hayas llamado, me hayas contactado, un placer platicar contigo, es muy agradable. Y mándale un beso, y te mando un beso, Daniela. Tienes un padre fantástico, te va a ir muy bien. Qué chido, qué chido. Bueno, pues a nosotros no nos queda más que despedirnos y agradecerle a todo el mundo por escuchar o ver este podcast. No se pierda nuestro siguiente episodio, donde escucharemos la historia de algún otro artista, músico, escritor, publicista, fotógrafo, cineasta, ilustrador, algún otro loco o loca por ahí. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active ahí las notificaciones, siga nuestro Facebook e Instagram y escuche también este podcast en Spotify o en iTunes. Nos vemos la siguiente semana por acá, donde nos inspiraremos nuevamente desde el inicio. Gracias.